Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y como os prometí en un inicio, y bueno, y he visto que os ha gustado el juego, os traigo Clanfall, ahora sí en español, y dejaros deciros que, bueno, comenté, como os dije, con el desarrollador que nos prometieron el juego en español, nos habían prometido el juego en español, pero que no lo veía por aquí, ¿vale? Y bueno, pues nos han dicho que es que por un pequeño bug no podías activar el juego en español. Realmente el juego tenía el idioma incluido ya, o sea, para la salida estaba previsto, de hecho, porque ya estaba incluido. Y que, bueno, en cierto modo, por suerte, al avisarlo, pues se han dado cuenta de que no podíamos activar lo que es el idioma en español, pero ya estaba incluido en el juego. Así que vamos a empezar una campañita. Ahora ya hace jugarlo también. Lo estoy jugando en mi canal de Twitch, podéis venir a verme. Lo estaremos jugando el domingo día 10. Por la noche otro ratito porque lo empezamos el último día y la verdad es que el juego me encanta. Como he dicho, es una especie de Ringworld, pero bueno, con sus ideas propias. Además también aseguran que van a añadir, voy a ir dándole a empezar, que nos van a añadir para la workshop, vale, voy a darle a empezar ya, sí, esto mismo, formar un clan, y nos van a dejar en la workshop poder crear nuestros mods. Por lo tanto, estamos a lo mejor ante un nuevo especie de Ringworld, porque si se va a poder meter mod, que es lo que hace que los juegos sean cada vez más grandes, pues eso es una ayuda para que esto vaya mejor. Vamos a ver, tenemos las formas de empezar. Ahora que estamos en español vamos a echarle un vistacito y vamos a explicarlo por encima un poquito más. Espero que os guste la serie. Si queréis ver un poquito lo que fue el capítulo anterior, os dejaré por aquí arriba, ¿vale? Lo que no el capítulo anterior, sino lo que presentamos antes de tenerlo en español. Pero bueno, vamos allá. Podemos comenzar como un clan que construye su primera finca. Como pastores, una familia que acaba de empezar a cortar árboles a mano y a pastorear un rebaño de ovejas, se supone que es más difícil. Como huérfanos, sus padres se fueron, todo lo que tiene son unas cuantas monedas, la gallina que pueden cargar y su propia compañía. Esto es muy difícil y después personalizado. A ver, ni lo voy a poner como un nuevo comienzo, que ya lo he probado. Voy a intentar hacer uno en pastores, ¿vale? En pastores supongo que solo vamos a tener 2 personas. A ver, quiero mirar, bueno, yo quería hacer la familia Wallace, pero como ya hemos hecho una Wallace, vamos a hacer la familia Ross ahora, ¿vale? Tenemos a Henry Ross y a Ellen Ross. ¿Qué ocurre aquí? Aquí pasa una cosa. Cuando son 2 personajes y un bebé, el bebé hay que estar cuidándolo en este juego, ¿vale? Es un detalle que hay que tenerlo muy en cuenta. Hombre, a ver, lo mejor del inventario es que somos un pastor y tenemos un inventario bastante bueno, tío. Tenemos aquí una cantidad de ovejas bastante decente, tío. Lo que no sé si comprar un toro o algún jabalí por si acaso. No, pero comida sí, porque si no vamos a empezar sin comida ninguna, tío. Voy a comprar un poquito de carne ahumada. Y ya está, no voy a comprar nada más. Bueno, voy a comprar 2 de carne ahumada por si acaso. No quiero que me pille el toro. Bueno, y una gallina de cada no me va a llegar. Vale, poquito una de carne ahumada. Y quiero un gallo y una gallina. Vale, vamos a empezar. Ya me he quedado sin dinero, estamos sin dinero, comenzamos. Bueno, pues esto es lo que tiene nuestra familia, ¿vale? Esto es lo que tiene nuestra familia. Básicamente somos nosotros 2, el pequeñin y las ovejas y las gallinas. Podría haber metido un par de ovejas, pero bueno, como somos un pastor, si me quedo sin ovejas ya estamos... Apague, vámonos, ya está. Vale, vamos a poner primeramente lo primordial. Somos solo 3 personas, por lo tanto voy a poner solo 2 zonas de lavado y 2 para beber. Voy a empezar a edificar por aquí. O por aquí mejor. Quizás ponerlo de beber aquí. Voy a quitarlo de lavado. De hecho, creo que lo voy a poner más acá. Esto no. ¿Esto se cancelaba desde aquí o no? Bueno, no me preocupa porque ya está. Deja el lavado ahí. Lo vamos a hacer por aquí de todas formas. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos que avanzar. Necesitarios ramas. Ahora sí os puedo explicar un poquito de cómo va todo, ¿vale? Así que me voy a entretener un poquito en este primer capítulo. Espero no ser muy pesado. Si soy muy pesado, pasáis unos minutitos para adelante, que esto es YouTube, y podéis pasar el vídeo si no os interesa una parte. Así que vamos allá. Tenemos las construcciones, que son donde vamos a tener paredes, techos, suelos, que de momento no hemos investigado ninguna, así que vivimos en el suelo. Ahora mismo lo único que podemos hacer es aplicarle, por ejemplo, aquí en objetos, los objetos principales, necesidades básicas, que es básicamente una cama donde dormir, tío. Es que no tenemos nada más, ¿vale? Una simple cama donde dormir, que de hecho la vamos a aplicar, que no sea un suelo muy duro el tío. Vamos a ponérselo. De todas maneras, esta hierba es que la había quitado. Aquí la vamos a poner, ¿vale? Aquí en medio. Tengo 3 camas, una para el bebé y uno para cada uno de los personajes. Y después tendremos que hacer también cama para los animales, perdón.
Para los animales vamos a ponerlo ahí. Y bueno, tenemos trabajos. De momento podemos recoger piedras, recoger ramas, recoger vallas y coger setas, ¿vale? Los inventarios, que es donde podemos ver todo lo que tenemos. Ahora mismo no hay nada. La lista de tareas, todavía no hemos asignado nada. Y estas son las cosas importantes. Vamos a ver, ideas. Aquí es como sabemos cómo desbloquear los objetos, ¿vale? Hemos desbloqueado temas ramas, las piedras, lo típico, lo básico, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, para desbloquear el suelo de grava, tenemos que recolectar 100 piedras. Una vez que tengamos 100 de piedras, desbloqueamos el suelo de grava. Igual con arbustos, cuando cojamos vallas, y así sucesivamente hasta que desbloqueemos toda esta cantidad de, de habilidades que tiene el juego, ¿vale? Que, como os digo, es un early access y van a ir añadiéndolo, porque de hecho ya han prometido varias cosas más, como robos y muchos eventos que se van a suceder y cositas extras, ¿vale? Mirad, por ejemplo, estas son las prioridades de lo que hace cada personaje y las habilidades en cada cosa. Por ejemplo, Henry tiene puesto como primero doctor, que es ocuparse de las necesidades de los demás si se enferman o algo. Y ella tiene recolección para recolectar comida de segunda, así tal, ¿vale? Pero podemos ir asignando lo que nos parezca. Por ejemplo, Henry en fabricación no es malo, podríamos subírselo un poquito porque esta no quiere hacer fabricación, por lo tanto podríamos aumentarle ahí un poquito. Pero bueno, eso ya lo iremos mirando conforme nos haga falta. Si queréis encontrar alguna habilidad para ordenarla, la tenéis aquí, os lo marca, ¿vale? Está bastante guay. Vamos a ver por aquí también, tenemos el árbol familiar, que ya lo hemos visto al principio, y los clanes que iremos descubriendo en un futuro, ¿vale? De momento no hemos descubierto nada, pero hay 4 clanes más en el mapa que tendremos que descubrir, ¿vale? Uno está arriba, al norte, otro lo tenemos al este, otro lo tenemos al sur, en el mar, pone ahí, en el agua, ¿vale? En la zona de agua, y otro lo tenemos aquí a la izquierda en las montañas. Así que, bueno, son los clanes que tenemos para poder comerciar, para poder... Ya iremos viendo que nos encontramos con ellos. Venga, vamos allá. Ya tenemos las camas, tenemos el agua y tenemos para lavarnos. A trabajar. Lo primero y principal yo creo que sería buscar comida. La zona más cercana para comida la tenemos aquí al lado de casa, así que me voy a preocupar por eso. Y para ello vamos a necesitar una zona que todavía no tenemos hasta que cojamos las primeras frutillas. No nos van a asignar que tengamos zonas donde almacenar el material. Por lo tanto, ahora cuando cojan las primeras frutitas, ahí está. Hemos desbloqueado hueco para comida donde vamos a almacenar nuestra comida. Lo voy a poner en principio aquí. Vale, después ya iremos organizando cuando empecemos a hacernos las casas y demás. Vale, ahora mismo lo que me gustaría es llegar hasta las 100 de frutillas para ir desbloqueando poquito a poco todas las habilidades que nos proporciona. Además, tener cuidado porque ahora estamos, por ejemplo, en verano, ¿vale? En verano, buena temperatura y demás. Pero tenemos que prepararnos para cada época. O sea, hay épocas en las que no hay frutillos. Pero eso sí, si cogemos muchos frutillos, también tenemos que tener en cuenta que es un producto perecedero y se pudre. Se va a pudrir. Y una vez que llegue el momento, se pudrirá y ya no durará más. Así que, bueno, vamos allá. Aquí tenemos un problema. Aquí cuando el bebé tiene hambre está para de trabajar. Por eso es más difícil el juego así. Si ponéis la familia completa... A lo mejor el abuelo o uno de los niños se hace cargo del bebé, pero aquí siempre se hacen cargo los 2 personajes que tenemos. Por lo tanto, ahora mismo es como si solo tuviéramos un personaje, ¿vale? Vale, ya está completito Murdo. Pues está, otra cosita, gente, un detallito. Para los que queráis y vayáis a seguir la serie, si queréis os pongo nombre a los personajes. Tened en cuenta que solo tengo 3 personajes, que esto tardan en haber más habitantes en el pueblo. Y ahora mismo estamos como miniserie porque vamos hasta que no esté el juego completo. Pues realmente una serie completa no sería muy real. Pero bueno, iremos haciendo un capitulito cada cierto tiempo para que podáis disfrutarlo. Pero puedo cambiarle el nombre, ¿vale? Así que se puede cambiar el nombre de los personajes. Por lo tanto, si queréis un nombre de los personajes, los 3 primeros que lleguéis se le pone nombre. Por orden, ¿vale? En principio. Primeramente, si son masculinos, empezaré por el padre y el hijo. Y después, si hay alguna femenina, por lo menos que no. Pues a quien le toque, le tocará cada cual y da igual a quien le toque porque realmente es un nombre en un personaje. Así que, gente, eso es lo que hay. Tengo 3 personajes, así que darse prisa. Los 3 primeros se llevan nombre. Vamos para allá, vamos a dejarnos ya de chorrada, Yuyu. Vamos a ver el juego. Vale, estas son las tareas. Si le asignáis muchas tareas no van a terminar de hacer nada. ¿Vale? Le he dado al clic. Vale, tenemos 7 tareas de recolección todavía por delante y 5 de transporte. Ahora Henry se está ocupando de las transportes. Las está limpiando. Entonces, es muchas veces mejor no asignar demasiada tarea para no liarla, ¿vale?
Detallitos, pues el juego nos va a dar algunas informaciones, aparte del tiempo, que esto todavía está por resolver, ¿vale? En la UI, porque esto es toda una información muy poco visual de momento, pero está bastante bien, porque nos va a dar todos los detalles sobre el punto, ¿vale? Después tenemos por aquí el inventario, las vallas que tenemos, las ramitas que tenemos, las setas que tenemos, tal, ¿vale? Bueno, ya tenemos vallas, comida para 3 días. Y aquí nos dicen en qué horario trabajan, ¿vale? En el amanecer y en el día libre, en la mañana trabajan, en el día trabajan, en la tarde trabajan, anochecer día libre y noche descansar. Pero podemos cambiar esas asignaciones, ¿vale? Por lo tanto, no os preocupéis que se pueden cambiar luego y hacerle trabajar más horarios, eso ya depende de los esclavistas que seamos, gente. No hay setas por aquí. Estaba mirando recoger setas, pero no veo que haya. Así que vamos a recoger algunas ramas en los árboles más cercanos, para que nos dé la habilidad ya de almacenar ramas, ¿vale? Ya le hemos puesto 16 tareas, vamos a esperar un poquito. Ahora están haciendo la tarea de acarrear. A este le gusta acarrear. Eso viene bien. Cuando hacen tareas que no les gustan, pueden poner malas caras, ¿eh? Mira, este ya, por ejemplo, está empezando a cagarse. Y lo que pasa es que no tenemos sitio donde hacerlo. Lo van a hacer en cualquier sitio, en el campo, ¿vale? Vale, ¿dónde vamos a almacenar el material? Pues aquí en una zona bastante gran, amplia, porque el material consume mucho espacio, ¿vale? Y de momento no quiero llevarlo todo a un lado para ir construyendo por otro, cuando estemos en ese momento, ¿vale? Desbloqueado al pila de ramas. Entonces mejor ahora ya tenemos un almacén específico que es para las ramas. Y me gusta más, por ejemplo, que lo que es el almacén en el suelo, ¿vale? Así que lo vamos a ir apilando allí. Vale, si había alguna seta, esta venía a recoger seta, estaba más acá. Mira la seta, el dibujito que tiene. Otra cosa muy buena de tener idioma es que ya sé que es cada hierba, ¿vale? Cada hierbita. Si os fijáis aquí en esta zona, cuando ponemos una planta o una piedra, por ejemplo, ahora estamos en la piedra. Si nos venimos una planta, mira, esto es seno, ¿vale? Te dice el heno, te dice el tipo de suelo que tiene, la velocidad de crecimiento, lo podríamos regar, ¿vale? Esto de aquí es lino, ¿vale? Esto que buscábamos el otro día, el flux, el lino. Y esto de aquí es avena, ¿vale? Después tenemos lo que es el arroz, creo que es esto, a ver. No, juncos, estos son juncos, perdón. Y no sé qué más tenemos. Esta hierba es hierba normal, ¿vale? Lo que sería hierba normal para sacar paja. Pues listo, vamos allá, vamos a ver. Bueno, la paja sacarán de lo que es el junco también, imagino. Mira, esta está construyendo ya los donde van a almacenar las tablitas. Una vez que la haga, espero que se las traigan para acá, ¿vale? Ya no tiene mucha tarea. Lo que voy a ver en ideas que necesitamos desbloquear. Y así vamos desbloqueando, ¿vale? Vamos a ver en ideas. Necesitamos de tabla, hay que llegar hasta 200 ramitas para poder desbloquear las vallas y demás. Así que vamos a seguir sacando ramitas. Y vallas también, ojo, porque vallas también nos van a venir bien. Porque si llegamos a 200 nos van a ver, aquí más, ¿vale? Por aquí hay muchísimas vallas, ¿vale? Vale, pues ya le hemos puesto 36 tareas. No quiero ponerle más de 100 en total ahora cuando empiece a poner. Tengo 50, ¿vale? No son muchas. Esas por ahí. Y ahora voy a poner también a limpiar toda esta zona de lo que son piedras, ¿vale? A recoger piedritas que nos van a hacer falta y ya vamos limpiando de camino, ¿vale? Toda esta zona la quiero lo más limpia de piedra posible. Y esta de aquí también estaría bien limpiarla. Y ya que vayan recogiendo como puedan. El bebé no hace ningún trabajo, ojo. Aunque estemos en una era muy temprana, es un bebé. Es prácticamente un bebé. Lo único que sabe es andar. Y bueno, está bien alimentado, tiene tiempo libre. Aquí nos pone todos los detalles sobre ellos. Tener en cuenta que hay mucho más detalles. Vale, ya tenemos el área de trabajo. Muchos detallitos sobre cada personaje, ¿vale? El tema de la salud es buena, ¿vale? De momento, la comida está bajando. El agua está bajando, lógicamente. El descanso también baja. El calor, ahora mismo hace calor. Está subiendo. En invierno tendremos frío y hay que abrigarlo. Habrá que hacer ropa o habrá que hacerle una chimenea para calentarse. Es que tiene muchos detallitos. Ya sé que me diréis, oye, que Ringworld también lo tiene, que lo sé. Si no, eso. Pero me refiero de que tiene detalles que me gustan mucho en este tipo de juego, ¿vale? Está muy detallado. Vamos a poner la zona de trabajo. Aquí hay un arbusto, no lo puedo poner. Pues lo vamos a poner aquí.
Para cuando terminen. Mirad, el bebé ya ha venido a buscar a la mamá porque estaba pasando hambre, ¿vale? Ahora se está alimentando, ¿ves? De la mamá. Es un bebé. Le está dando a la mamá de comer. Y también ya de camino pues está bebiendo. Descanso no, pero descanso la hora después lo acuestan ellos mismos. Lo acuestan en su camita hasta que tengamos donde acostar a los bebés, ¿vale? De momento estamos recogiendo rocas. Tenemos a Henry currando a hacer rocas. De momento se llama Henry, ya sabéis que podéis poner el nombre, solo me lo tenéis que dejar en la caja de los comentarios, chavales. Deciros, como he dicho antes, por si alguien no lo ha escuchado, lo vamos a estar jugando por lo menos 1 o 2 días por Twitch, porque lo hemos empezado por allí y quiero verlo prácticamente todo. Así que a lo mejor lo jugamos por Twitch, por si queréis pasarse. Si no, lo estamos jugando. Estaremos jugando seguramente otra cosa y lo tenéis en la descripción, ¿vale? Lo podéis ver por la descripción. El link a mis redes sociales, por si queréis pasarse a visitar, ¿vale? Bueno, pues no vamos mal. El niño se está haciendo popó, ahora es el papá el que va a limpiar al bebé. Bueno, a llevarlo a hacer sus necesidades. Y básicamente, como es un bebé, seguramente se lo haya hecho encima, lo va a lavar en el río. Que después van a beber de ahí. Pues eso lo pongo separado, aunque realmente no influya. Pero lo suelo separar, ¿vale? Que parezca una tontería, pero es un detallito que me gusta tener en cuenta y tener cuidado con ello. Vale, hemos desbloqueado la verja de quincha. Vale, la verja de quincha y las paredes de sarso. O sea, podemos hacernos ya una especie de casita, pero sería de salsas, por así decirlo, de madera. A ver, que no nos viene mal tener una pequeña cabañita, aunque sea de madera, a no ser que se le pegue fuego. Así que voy a intentar hacer una cabaña para los 3, para dormir los 3 lo más aquí posible. A ver. El problema es que hay que quitar la hierba y no pueden quitar la hierba. Vale, espérate. Cancela eso. Hay que hacerle una zona. Vamos a hacerla de momento en una zona limpia porque si no, no va a poder ser. Que no haya piedra, no haya nada. Bueno, piedra puede haber porque las piedras las recogemos, ¿vale? Hasta aquí. 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 Y aquí, vale. Como todavía no tenemos para puerta, voy a quitar un hueco. Realmente esto va a ser como un dormitorio provisional, que es lo más que puedo hacer de momento, ¿vale? Pero no tiene techo ni tiene nada. Por lo tanto, bueno, realmente es que voy a esperar un poquito a hacerlo, gente. Dame un segundito, voy a esperar un poquito a hacerlo. Porque creo que de momento va a ser una chorra, ¿vale? O sea, construir eso ahora mismo no va a hacer una idea muy buena. Vale, tenemos 65 de piedra. Si continuamos así, pronto desbloquearemos también lo que es el suelo de piedritas, ¿vale? Vamos a dejarlo trabajar. ¿Le podemos dar un poquito de velocidad al juego? Vale, ya tenemos el suelo de grava desbloqueado porque ya hemos recolectado 200 en total de grava, ¿vale? Y la verja de piedra. Cosa que también es bastante interesante. Tener en cuenta que las verjas es más que nada para el tema de los animales, básicamente, ¿vale? La podemos usar para los humanos, pero no le podemos hacer tejado. Por lo tanto, no nos va a venir muy bien. Me hace falta, voy a darle un poco de prioridad a que me hagan lo que es el taller, la zona de trabajo, para ver si podemos hacer una hoz de piedra y poder recolectar ya las primeras plantitas, ¿vale? Le voy a dar velocidad y a ver si alguien se ocupa del taller, ¿vale? Voy a poner un poquito más de prioridad incluso. Pasa que también depende de las prioridades personales. O sea, aunque le demos prioridad a este, si no le hemos dado prioridad personal, no nos van a hacer mucho caso. Pero de todas maneras tampoco tenemos mucho trabajo. Oye, y hemos desbloqueado... Ah, vale, eso es lo que he dicho antes. La vallita de piedra seca y el suelo de grava. El suelo de grava sí nos viene bien para las casas, ¿vale? O sea, sí podríamos hacer suelo de grava y pared del sarso ya y tendríamos una casita menos el tejado. Vale, hemos descubierto cómo plantar arbustos de bayas, ¿vale? Tenemos ya nuestro, por así decirlo, como aquí hay muchos, voy a plantar por aquí si puedo. Tenemos ya la habilidad de plantar arbustitos. Eso no lo vamos a poder hacer hasta que no tengamos la hoz para quitar la hierba. Por lo tanto, vamos a esperar a que termine. Esta le está dando buena al beber. Tenemos 5 días de comida. Henry va a sembrar las vallitas, eso es.
A ver si me hacen el edificio. Ahí está Henry y terminando de sembrarme eso. Voy a dar más. Necesita piedras y ramas. Y 10 horas de trabajo, ¿eh? Así que bueno, vamos allá. Vamos a darle de nuevo velocidad. Esta va a costar ya, bebé. Ah, no, todavía no. La va a lavar. Está puerquete. Vale, genial. Y ahora sí, el Link se va a dormir. Murdo, no sé si... Murdo, me ha salido el loco, tío, Murdo. Venga, a acostarlo ya, tío. Otra vez lo va a lavar, no, que ahora se ha cagado, vale. Antes era por el higiene y ahora por cacotas. Vale, Henry se ha echado una siesta. Acuesta ya el niño. El Link. ¿Qué nos queda de tarea? 1 de medicina, 14 de colección, 1 de construcción, labrar, ¿vale? Ahora están durmiendo por la noche. Si ponéis la velocidad al máximo, pasa a 12x, ¿vale? Bastante más rápido. Ahora mismo de noche no tiene por qué ocurrir nada, pero llegará un momento, mira, las ovejas y las gallinas están diciendo que no tienen dónde dormir, ¿vale? No tienen sitio donde dormir. Entonces baja el tema de los cuidados, puede que os baje y bueno, no sea todo lo bueno. Vale, en el amanecer esta gente se toma un ratito libre. No van a trabajar de momento. Le voy a dar velocidad para que nos dé tiempo a descubrir todo lo posible sobre el juego. Ya sabéis. Vamos allá. Ahí se están lavando. El gallo acaba de cantar. Detallito que me ha gustado. Tenemos un gallo, se ha escuchado cantar. Mira las rocas grandes. Cuando extraemos las zonas pequeñitas, los recursos pequeños, también recogemos rocas grandes. Una cosa que quiero ver en ideas es el almacén de roca. Todavía no lo tenemos para descubrirlo. No, vale. Y de aquí, ¿qué nos queda por desbloquear? Nada. Esto ya está todo desbloqueado. Lo siguiente es la hoz de piedra. Necesitamos ramas, piedra y la zona de trabajo. Lógicamente que necesito que me la hagan, ¿vale? A ver si empiezan a currar. Y le damos cañita. Todavía tiene algunas cosas de recolección. Voy a ver, espérate. A ver, habilidades. Necesito que alguien se dedique a la construcción, tía. Tú... Ah, vale, es que tienes recolección delante. Vale, te vas a encargar de la construcción antes que la recolección. ¿Veis? Le hemos cambiado lo que es la prioridad y se viene a construir. Que es lo que a mí me interesa, ¿vale? Vale, ya tenemos la zona de trabajo. Y vamos a fabricar 2 hoces por si acaso hay que trabajar los dos a la vez, ¿vale? Este está llevando los materiales y ya está fabricando la primera hoz. Una vez que haga la primera hoz, vamos a limpiar de todo. Pero lo primero que vamos a limpiar es esa zona de aquí. Esa es la zona primordial que vamos a limpiar, porque por aquí es donde quiero ponerme a construir, digamos, el principio, ¿vale? Vale, cuando se pongan a limpiar le voy a dar un poco de prioridad a estas piedras, que me las quite de en medio. Vale, las piedras grandes nos van a venir muy bien. Ya hemos desbloqueado la hoz, ya nos ha construido una hoz, ya tenemos la hoz desbloqueada. Y quizás... No, todavía no tengo la zona de herramientas. Bueno, ya la tendremos. Vale, pero ya podemos quitar hierba. Sí, que lo primero que vamos a quitar es la zona donde estamos durmiendo. Y después esto de aquí lo quiero limpito de hierba, porque por aquí quiero empezar a construir una chabolita pequeña, ¿vale? ¿Veis? Ya están quitando ellos hierbas. Estaban quitando también la hierba donde vamos a sembrar. Mira, hay una caca de... Ese en grumos. Dice, no son pasas, cuidado. ¿Vale? Esto afea el interior. Si estuviera en el interior un 100 y en el exterior un 20%, ¿vale? Da como entorno. Quiere decir que habría que limpiarlo y lo vamos a poder utilizar luego como estiércol, ¿vale? Ahora mismo no tenemos dónde encerrar a los animales ni dónde hacerlos dormir. Vale, hemos descubierto una cosa nueva. La paja, ¿vale? Que es al sacar la hierba, estamos recolectando ese material. Ahora cuando recolectemos mucha hierba, cuidado con la paja de terreno, ¿eh? Tened cuidado con la paja que pensáis cada uno. Ahora, cuando tengamos manojo de lino, ¿vale? Podremos desbloquear los montones, por así decirlo. Y haciendo los tallos, tenemos que desbloquear esto de aquí, que para eso hace falta un montoncito de paja, ¿vale? Que lo podemos sacar seguramente de la zona de trabajo, puede ser, ¿no?
Creo que es con la cantidad de... A ver, vamos a verlo. ¿Cómo lo desbloqueamos? Ah, con 25 y una jornada laboral, ¿vale? Y 50 jornada laboral. Vale, si con 50 trabajos de eso y 25 en un montón de heno ya desbloqueamos el tema de la paja. Al desbloquear la paja ya nos va a dar la trilladora, que es donde vamos a poder fabricarlo. Así que 50 jornadas serán 50 puntitos de estos. Mirad la de guarradas que hay por aquí, seguramente de animal, tío. Hay muchas cacotas por aquí. Ese engrumo será seguramente de las ovejas, que cagan como las cabras a pelotillas. Las de las gallinas son diferentes. Caca de pollo. Ahí las tenemos. Vale, ya estamos amontonando todo el tema de... Bueno, de lo que hemos recolectado, el manojo de lino. Claro, es que estamos sacando lino, sobre todo. Y yo lo que necesito son manojos de otro tipo de materiales. Esto es heno, esto es avena, esto es lino. También tendremos que sacar lo que es los juncos. Que de hecho lo voy a poner también a recolectar. El tema de los juncos lo voy a recolectar todos. Todo el junco lo quiero fuera del mar. Ahora sí podríamos empezar a construir a lo mejor algo por aquí, ¿vale? Ya podemos, por lo menos vamos a empezar a hacer el suelo. Y ya vamos aprovechando esa grava que tenemos, ¿vale? No sé si me pasaré de suelo, pero de momento lo vamos a poner así. Vale. Vamos a ir poniendo suelo. ¿Por qué? Porque se van a ir entreteniendo y con eso nos vale. Vale. Hemos desbloqueado la cesta. ¿Para qué sirve la cesta? Para no tener la comida en el suelo, chavales. Para no tener la comidita en el suelo. Y lo que voy a hacer es empezar a hacer una. Vamos a poner en principio aquí. Que para ello necesitamos el heno, que todavía no lo hemos hecho. Pero como ya tenemos una nueva zona que es la trilla, lo vamos a empezar a trabajar. La trilla la vamos a poner cerca de donde están los materiales. De momento aquí. De momento, ¿vale? Luego lo podremos mover de sitio. Mirad cómo queda el suelo de piedra. No es lo más bonito del mundo, ¿vale? Además os lo dice por aquí. La calidad, ¿ves? Entorno de interior es un 5%. Afea un poquito el entorno. O sea que no es un sitio muy bonito. Pero luego lo podemos utilizar para otra cosa. Ahora lo podemos poner a dormir ahí dentro para que duerman más resguardados. Pero después lo podemos usar para a lo mejor animales o lo que sea. Y si no, pues ya le pondremos un suelo nuevo. La cuestión es tenerlo ahí atareado, haciendo cositas entretenidas, ¿vale? Le da un poco de prioridad a aquello y en vez del suelo me va a ir a terminar aquello, ¿vale? Acabamos de desbloquear los juncos que hemos desbloqueado realmente, que podemos sembrar el junco, ¿vale? Yo creía que esto era arroz el otro día, lo traduje como arroz, disculpadme mil. Ya sabéis que el inglés no es mi fuerte. Pero ya podemos sembrar junco. De nuevo. Y nunca es malo tener algo de junco aquí bloqueado. Vale, acabamos de desbloquear cosas nuevas. La semilla de heno y todo eso, que es lo que podemos hacer aquí. Yo voy a empezar a hacer esto, pero en vez de darle a fabricar de la manera que le damos siempre, le voy a dar a la ruedita. Le voy a decir que siempre quiero tener al menos 30 de heno, ¿vale? O sea que esto siempre va a ser en cadena, siempre van a estar trabajando ahí, haciéndome el heno. Siempre que haya, lógicamente, ¿vale? Voy a tener que ampliar un poco la zona de comida porque si no, ahora van a venir las semillas y no van a caber. Así que vamos a ampliar un poquito la zona de comida. Esta zona la tenemos que quitar, no me vale. Vale. Y ahora hemos descubierto también las trampas para anguilas. ¿Qué es eso? Pues es una forma de conseguir comida, otra forma nueva de conseguir comida, ¿vale? Trampas para anguilas. 1, 2, 3 trampitas. No sé, yo creo que de momento con 4 trampas para los que somos, vamos. Y ya tenemos el techo de paja.
Ten mucho cuidado al construir paja y demás. ¿Por qué? Me refiero a habitaciones y casas de paja y demás. ¿Por qué? Pues muy simple. El problema es que son inflamables. Tienen una inflamabilidad alta. Si hay algo que prenda fuego cerca, adiós, muy buena nuestra chabola. ¿Vale? Os lo aseguro. Es un problema. Vale, aquí tenemos también la puerta de paja ya. A ver, me gustaría saber en ideas. Vamos a ver. Para esto necesito roca grande y tallos de lino. Estoy en ello, ¿vale? Eso ya está desbloqueado. Me queda uno aquí. Que hace falta esto antes. Y empezamos a desbloquear esto. Vale, las paredes de piedra todavía me falta. Por lo tanto, voy a ir construyendo paredes de paja de momento. Paredes de este tipo de momento, ¿vale? Y diréis, voy a ocupar de paredes donde hay suelo. ¿Vale? Estoy ocupando paredes donde hay suelo. Pero es que si no se ve un poquito feo. ¿Veis que el suelo no es regular por los filos? Si no ponéis la pared encima, aquí se va a ver como un huequecito de arena entre las piedras. Por lo tanto, lo suyo es hacerlo hasta por debajo del suelo para que quede bien, ¿vale? Voy a recoger piedritas que me van a faltar. Esta zona de piedrita la vamos a limpiar y esta de aquí también. Bueno, pues tareitas tienen ya suficiente. Le vamos a dar un poquito de velocidad. Aquí está todo lo nuevo que hemos desbloqueado. Yo solo quiero que haya paja suficiente para construir. Porque esto es... Aquí tenemos casi los 200, ¿eh? Nos falta un poquito. Vale, le hemos dicho que haya 130. Le vamos a decir que haya 200. ¡Qué leche! Para que por lo menos complete los 200 y me den el nuevo desbloqueo. Y nos va a faltar piedrita, pero ya está construyendo ya las paredes de paja. Por lo menos vamos a tener una pared de paja. Y ya tenemos techo de paja también. Por lo menos para tener un tejadito, ¿vale? Y los ponemos a dormir bajo techo, que sería buena idea de momento. Otra cosa es que cuando aprendamos el fuego, la cosa se puede complicar con tener cosas de... inflamables, ¿vale? Uy, el bebé está durmiendo, pero está cagado. No, cagado no, está sucio. Mirad la higiene. Vale. Y eso baja muy rápido su estado de ánimo. Pero claro, está durmiendo, tampoco puedo hacer nada. Vale, este está subiendo el estado de ánimo. El bebé está bajando porque ha dormido sucio. Voy a ponerle prioridades del bebé que sean un poquillo mayores. Y a ver el próximo día. Pues ya tenemos casi una casa, ¿eh? Comparado con el inicio del otro día, es un poco diferente porque, hombre, lógicamente, ayer lo estoy jugando, como os digo, en el canal de Twitch y, lógicamente, ya uno, pues, un poquito más de idea va teniendo. Y el desbloqueo de nuevos objetos es bastante rápido. Otra cosa es la construcción de ellos, porque tener en cuenta que aquí no se crece muy rápido. Dentro de poco veréis una forma que podemos ganar dinero, ¿vale? Y una forma de conseguir gente para trabajar si nos falta. Vale, día 3. El bebé tiene que ir al baño. Ya la higiene se la han arreglado porque creo que se levantó en medianoche. Vamos a darle un poquito de velocidad. También, si eso también no os lo he dicho, si marcáis el personaje, vais a ver hacia dónde está asignado, ¿vale? Este está ahora mismo agregando el material que necesita para construir las trampas de anguilas, ¿vale? Antes ha puesto la paja, ahora está poniendo la madera. Henry se ha puesto a sembrar los juncos. El In está ahora ya construyendo las trampas. Y ahora en las trampas, una vez que tengáis las trampas, tenéis que asignarle el que queréis pescar. Porque ahora mismo solo pescan anguilas, ¿vale? Lógicamente las trampas son para anguilas. De momento solo pescan anguilas. No sé si en un futuro pondrán otra cosa. Yo voy a poner que cada trampa pesque hasta 10. Pero siempre. Que siempre tenga al menos 10 la trampa, ¿vale? Que siempre esté abastecido como hasta 10. Vale, y ahora gracias a eso... Vale, eso están todas. Cuando tú asignas en una, automático, ¿vale? Van a estar pescando hasta que llegan a 10. Por lo tanto voy a ponerlo en 20. Pues son 4 trampas. Y cada una van a dar 5. O sea que mínimo estén pescando cuando no haya nada. Y acabamos de descubrir la lumbre para poder cocinar las anguilas, ¿vale? Tener cuidado con esto, ya os lo he dicho. Darme un segundito y os explico un poquito más. Yo voy a poner la cocina, porque esto es un detalle que me gusta mucho. La voy a poner aquí y ahora veréis por qué. Voy a poner aquí un poquito alejado.
Incluso si lo pudiera alejar más, lo alejaría más. Pero esto es lo más alejado que lo veo. Vale, las cosas que utilizan fuego, ahora veréis, las cosas que utilizan fuego saltan chispas. Y esas chispas provocan fuego en cualquier sitio. Así que tener mucho cuidado con las cosas que provocan, que pueden echar chispas. De hecho, lo dice el aparato. Vale, esto no es inflamabilidad nula, pero si lo ponemos en la construcción, te lo indica, ¿vale? Por algún lado era, no sé dónde lo ponía, no lo pone aquí, pero lo he visto así, ahí está, lo veis, genera chispas. Pone la lluvia lo para, o sea que tendría que estar bajo techo y aparte provoca chispas, ¿vale? Lo que pasa es que como no tengo ningún techo que lo pueda resguardar, porque el techo que tengo es de paja y no lo voy a resguardar con paja, lógicamente, no estoy loco, para que arda, pues puede echar chispas. ¿Qué más cosas nos han dado? Vale, vamos a ir mirando. Nos han dado para poder sembrar la hierba normal, ¿vale? Lo que es hierba normal. Que sería, la podemos utilizar, tener en cuenta que más adelante vamos a poder quemar cosas a posta para conseguir abono, para que se abone la tierra. La tierra deja de ser fértil y lo suyo es que la abonemos, ¿vale? Entonces podemos plantar hierba o bien para quemarla o bien para tener hierba por si acabamos con toda ella, ¿eh? Una vez que limpiemos, esta hierba no vuelve a crecer. Bien, hemos desbloqueado la asada de piedra y hemos desbloqueado el cortafuegos. Genial. Eso nos viene bien. Colócalo para evitar que dejen elementos inflamables. Vale. Sería una zona donde no se puede dejar nada inflamable. ¿De acuerdo? Y así evitar que arda. O sea, las cosas que sean inflamables, que no las pongan cerca de casa, voy a poner ahí. Y después la otra zona es la de basura, desechos, por si algo se pudre y demás. Los desechos los quiero de lejos de casa. Así que lo voy a poner aquí en un huequecito, como tengo que coger piedra. Voy a poner aquí un trocito. Para desechos. Necesito más piedra, ¿no? ¿Cómo va la casa? Sí, voy a necesitar mucha piedra, seguro. Pero ya tiene 147 tareas, así que voy a esperar un poquito. Voy a darle velocidad. Vale, me falta heno. Esto es lino. Esto es hierba. Y esto es heno. Vale, estas florecillas son el heno. No hay mucha por aquí. A ver si hay algún sitio con más. Eso es todo lino. Me viene genial. Pero de heno no veo ningún grupito de heno así amontonado. Así que vamos a tener que tirar del que hay. Pues nada. Nos toca tirar del heno que hay. ¿No hay más? No puedo hacer más. Vamos a ir quitando por ahí un poquito también. ¿Cómo vamos de comida? Para 3 días. Vale, vamos bien de momento. Lo que sí, hay un poco de heno ahí. Lo que sí voy a estar atento es que voy a ir recogiendo los frutillos, tío. Mira, se han pudrido las setas, tío. Vale, hemos desbloqueado la asada. Voy a poner que siempre haya 2 también. Quiero que haya 2 herramientas por si se unen, que tienen que trabajar los 2. Vale, de esto quiero que haya 2. Y de esto que haya 2 siempre también de momento, que somos los que vamos a trabajar. Ojo, aquí son los días. Llevamos 3 días. Y el primer año y en verano, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta que aquí la gente no va a crecer muy rápido, no va... Básicamente lo que quiero deciros es que no os confiéis como en otros juegos, que en media hora vais a tener a la gente ya adulta y lo vais a tener trabajando. No, aquí lo vamos a tener que buscar de otra manera si queremos más trabajadores, ya lo veréis. Por eso os digo que me gusta cuando un juego saca algunos detallitos que me gustan bastante. Desbloqueado recoger arcilla. ¿Y qué pasa aquí? Se faltan más retretes. Claro, es que retretes no tengo. Vamos a ver, espérate. Tenemos nuevo suelo. Suelo de tierra. Es un poco puerquete para el interior, más puerquete. Mira, hemos desbloqueado el agujero en el suelo, que es el váter, ¿vale? Así que vamos a poner un bate en un agujero en el suelo, que es donde van a hacer sus necesidades, ¿vale? No lo quiero poner muy cerca de casa, pero tampoco muy lejos, porque si no se van a tener que ir a cagar a la quinta puñeta. Poner uno ahí. Yo creo que un váter para 3 personas creo que es bastante, ¿eh? Vale, esta está ya haciendo techo, así que ahora vamos a hacer una cosa.
Hemos desbloqueado más cosas, ahora lo vemos, ¿vale? Ya sé que hemos desbloqueado más cositas, pero quiero poner 1, 2 y 3 camas. Ya estas camas están bajo techo. Hemos desbloqueado también el suelo labrado, que es suelo donde vamos a poder sembrar. Ahora haremos un poquito para ver si desbloquea algo. Y la arcilla, como tengo 100 y pico trabajos, tampoco me quiero avasallar. Vale, estamos a punto de descubrir el hacha. De hecho lo hemos descubierto, pero en la zona de trabajo. Y aquí vamos a poner, esto lo voy a poner yo aquí, que haya siempre 20 cocinadas, ¿vale? 20 anguilas cocinadas a fuego. Vale. Se me han podrido todas las frutillas, por lo tanto me quedan comida para un solo día. ¡Ja! Pues está bien la cosa. Y no veo frutillas, creo que se han secado. Ah, no, sí, aquí hay muchas, ¿no? Ah, no, eso es piedra. Creo que las frutillas se han secado, tío. Sí. Aquí no hay frutillas, ¿eh? Aquí hay alguna. Vamos a buscar alguna aquí. Le daremos prioridad a la búsqueda de frutillas. Porque no me quedan... Por eso pues, no es bueno coger demasiadas, ¿vale? De todas maneras, tengo 90 tareas. Voy a esperar un poquito. Y me dicen ideas que tengo cosas desbloqueadas. Entre ellas, hachas para poder cortar árboles. Y cordeles, que es como cuerda. Que le voy a poner aquí que haya siempre por lo menos 10 de momento. Y ya veremos con los cordeles qué más podemos hacer más adelante. Vale, pues esperemos a que trabajen un poquillo. Esta vaya primero por frutilla porque no hay comida. Es lo suyo, le damos más prioridad. ¿Veis que tenemos un día de comida nada más? Habría que quitar todo lo podrido de aquí. ¿Veis? La frutilla nueva la van a meter en la sexta. Ya no van a venir aquí. Y en la sexta entiendo que dura un poquito más, ¿no? Un lugar donde mantener frutas y verduras lejos del suelo. Bueno, más críticamente es para que no esté en el suelo. Comida, ya sé que no hay comida, Henry. Sé que no hay comida, amigo. Vale. Así que vamos a ver qué pasa. Tenéis que recoger comidita. Vale, ahora, mira, ellos, aunque le he puesto los suelos, estos eran más antiguos, ellos se han ido a dormir allí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no lo voy a dejar de... Voy a hacer más sitios y ahora veréis por qué. Más sitio de camas. Aunque no tengamos más gente para dormir, pero en un momento dado nos va a venir bien, así que lo voy a poner. Vale, está pasando el tiempo de noche. Mientras tanto voy a ver qué tal todo. Voy a poner el tema de la cocina un poquito más arriba. Quizás. Esta tiene el haunting después de recoger y construir. Entonces también le podríamos poner... Bueno, este... Sí. Están bien, están bien. Lo vamos a dejar así. Me gusta cómo están. Día 4. Ahí empieza el día. Lo primero, lo típico. Esta le está dando de comer al bebé. Este viene a ducharse. Lo que haríamos cualquiera. En cualquier caso. Y me falta... Bueno... Me sigue faltando paja, que bueno, lo harán ahora cuando puedan. Lo que no sé si hay materia suficiente de heno. Hay 122 de heno, todavía hay heno. Así que bueno. Voy a poner velocidad hasta que consigamos lo que queremos, ¿vale? Las noches sí las veo un poco oscuras, ¿vale? A lo mejor es mi configuración y se le puede dar más brillo y demás, pero bueno. Ya lo miraré. Ya lo miraremos, chicos. Bueno, y el amiguete este pues está... ¿Qué está? ¿Con el bebé? No, sí, está con el bebé. Entiendo que estaría jugando con el bebé o algo. Elaine ha ido a por comida porque no hay. Está guardando ahí, se la ha comido ya de camino, es que no queda. Murdo quiere relacionarse. Bueno, Murdo está relacionándose. Henry está cosechando y Elaine recolectando, vale. Todo esto es lo que hemos desbloqueado. Y esto es un aviso de poca comida que ya pues se cubrirá en breve. Próximas ideas, el lino.
que es con linaza, cogiendo semillas de linaza. Cuando tengamos 50 semillas de linaza, será suficiente, y avena igual, ¿vale? Por lo tanto, eso es genial. Y ya tenemos cerca, muy cerquita, la esterilla de dormir. Pero antes de eso hay que desbloquear la zona de construcción, que para ello nos va a faltar estas dos cositas aquí casi seguro, ¿vale? Linaza y granos de avena, que no he sacado ninguno, 50 y 50. Os voy a agregar ahí. Esto está puesto en cola, por lo tanto no tiene que estar ahí. Y bueno, pues seguiremos a velocidad rápida hasta que terminen de construir. Esta está recolectando los frutillos. Aquí hay animalitos, pronto podremos cazarlos. Le han cambiado el arte hace poco, está bastante curioso. Vale, desbloquear, enriar lino. Enriar lino es como mojar el lino. Vale. Esto lo que no sé es por qué no está pescando. No sé por qué no está pescando. 200 horas de jornada laboral. Tarda. Bueno, 200 jornadas laborales. En fin, ahora veremos. Que claro, todas las paredes son de... Todo el techo es de paja. Entonces, el techo gasta un montón de paja, tío. Herramientas andamos secos, ¿no? Claro, y necesito hacer también todas las paredes. Esta está recogiendo un poco de madera. Esos plon que se escuchaba el otro día, que lo dije en el capítulo, bueno, en el vídeo de presentación del juego, es las piedras gordas al caer al suelo. ¿Vale? Los pedruscos. Vale, ya tenemos la zona de costura. Genial. Muy bien. Tenemos la nueva zona de costura. También tenemos las nuevas camas, ¿vale? Que ya las tengo, las voy a hacer. Y esta, como tiene la prioridad de construir primeramente, pues se ha ido para ello directamente. Y también tenemos antorcha, ¿vale? Pero tened cuidado porque genera chispas. O sea, meter una antorcha cerca de casa o en un sitio que arde, de momento sería una locura, ¿vale? Vale, tenemos la zona de costura, que la voy a poner aquí. Aquí. Desbloquear alfombra. Eso lo miraremos ahora. La alfombra. La alfombra, ¿qué hace? Se usa para mantener el suelo limpio. No es necesaria en el suelo de tierra o grava, ¿vale? Así que eso sería para un suelo normal de esto. Vale, camas para animales. Importante, esto lo quería yo ya tener. Porque quiero tener mi zona para animales. 4, 5, 6. ¿Cuánto teníamos, tío? A ver. El inventario. ¿De animales? No, no había inventario de animales. ¿Dónde me indicaba cuántos animales teníamos, tío? No me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora. Pero bueno, no pasa nada. A grosso modo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovejillas de hembras. 2 machos son 8. Y 2 gallinas. No, 8, 9. Tengo 9 o 10 animales, ¿eh? 9 o 10 animales, tío. Voy a poner 9 de momento. Vale. Genial. A ver, y hemos desbloqueado también la cosecha de lino. Ya podemos sembrar el lino, que puede ser importante. A mí más que el lino me urge el heno, pero bueno. Voy a poner algún terreno labrado. Voy a labrar este terreno. Por ahí. Eso está fabricando, que es lo que tiene que fabricar. Ha fabricado las semillitas, que es por lo que me ha desbloqueado algunos objetos nuevos, ¿vale? La siembra de lino y demás. Y me gustaría terminar esto y para eso tiene que poner paja. Pero ¿por qué me estás poniendo más prioridad en eso que en la vivienda? Porque tenía más prioridad, lógicamente. ¿Vale? Entonces voy a poner prioridad aquí para que tengamos todo el material suficiente. Ahí está Henry limpiando esa zona para labrarla. Vale, genial. Mirad ahora dónde está el cagadero hablando mal.
Que es un agujero en la tierra donde dejan todo el popó. El popó. Toda la mierda, vaya. Señordito. Y todavía no han pescado nada de esto, tío. Todavía no han terminado nada de esto. Tiene que haber alguien haciéndolo y no hay nadie haciéndolo. ¿Verdad? Sí. Hay 4 de casa y no hay nadie. O sea, no están pescando. ¡Ay, no tengo comida! A ver, una cosita. Amigos. En prioridades, ¿vale? ¿Tú cómo tienes cacería? Muy abajo. Primero casa, después comida, lógicamente. Y la fabricación es importante, pero menos importante que la comida, amigo. Así que esa es tu prioridad, cazar. Para que cojas alguna anguila. Antes de eso, mientras tanto, intentaré coger alguna setilla o algo para comer. Tener algo que comer, por lo menos. Y algún frutillo si es que lo hay. Algunas hay. Aquí cercanas, ¿vale? Estupendo, vale. Pues están durmiendo. No, no está durmiendo todavía todos. ¿Dónde están? Vale, estos dos sí se han venido a dormir. ¿Dónde está Henry? Ahí viene. A ver, ¿cómo andan de comida? Bueno, todavía tienen comida. Se han quedado sin comida, pero habían comido ya, ¿vale? El bebé come de la madre, así que eso no me preocupa. De momento, ahora duermen bajo techo por lo menos. No es una maravilla, pero mejor que dormir en el suelo 7 veces, claro. A ver, no es lo mismo una zona de descanso que regenera 3 de salud a esto que genera 4, ¿vale? Y descansan 8 y esto descansan 8 y aquí descansan 5 por segundo. Aparte aquí baja la higiene y aquí no baja, ¿vale? Pasa, está muy oscuro porque no tengo iluminación, pero no quiero poner nada que arda, tío, de verdad. No, por favor. Vale, no tengo heno, ¿no? No tengo heno, tío. Para seguir haciendo la cabañita. Todo esto es heno, se supone. Estos pegotes de aquí son heno. A ver si aprendo a cultivar el heno, porque si no tengo un problema gordo, ¿eh? No hay hacha, vale. Ahora me ocuparé de hacerla. Están pidiendo hacha y no están fabricadas, ¿vale? Claro, porque le he puesto otras tareas antes. Y el hacha es porque, claro, aquí estorba un árbol y me lo está pidiendo para poder hacer el campo. Así que vamos a ver cómo vamos evolucionando. Pues tenemos que hacer la chabola hecha. Y bastante avanzadito, creo yo. Vale, hemos desbloqueado el costal, que son como sacos, ¿vale? Otra cosa que viene bien tener siempre. Eso se fabrica en el dema de tela, que es aquí. Y voy a tener siempre un par de ellos, porque con ellos vamos a poder recoger a lo mejor pues la porquería de los animales, ¿vale? Desbloquean más cosas como el fertilizante, ¿vale? Bueno, suele contener harina o fertilizante. Sin él no vamos a poder desbloquear, por ejemplo, el fertilizante ni la harina. Cosa que nos va a venir bien. No tengo reserva de semilla ni nada, ¿no? Los desechos, los ingredientes. Lo que no sé es por qué no me traen los desechos aquí. Está todo esto aquí podrido y está aquí por medio. Pero bueno. No he mirado si los animales han dormido esta noche por ahí. Se está fabricando herramientas. ¿Por qué está haciéndome la hoz de piedra primero? Ah, porque se la habrá roto. Se les ha roto, seguro. A ver, me preocupa el tema de la comida. ¿Vais a recoger comida o...? Te estás recogiendo heno. Y la amiga construyendo. Ah, pero ha puesto las anguilas ya a pescar, ¿vale? Ya se ha puesto las trampas a funcionar. Por lo menos. Vale, esta está recogiendo setas. Algo de comida tendremos para hoy. Algo de comida vamos a tener, chicos. Al menos. Para pam 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 pam.
Eso está bien, eso está bien. Vamos allá. De lujo. Y las ramitas, pues haciendo tabiques. No hay muchas ramitas, realmente. Pero nos queda un arduo trabajo por delante. Este está recogiendo el heno, el poco heno que podemos recoger por aquí, porque no es que haya demasiado, pero el poco que hay lo recogemos, ¿vale? Y pronto me voy a quedar sin heno, por lo que veo. El heno cuando lo recortas se queda la hierbita para crecer de nuevo, ¿no? ¿O no? No se queda terreno liso. Bueno. Pues nada, es lo que hay. Y la chabolilla está poniendo color. Después le podemos construir, vamos a poder construirle ventanas, cosa que no lo he visto en algunos otros juegos que con vista desde arriba, ¿vale? Vamos a poder tener ventanas, chimeneas para calentarnos y demás. Está bastante chulo, ya os lo digo. Esto se va a descomponer ya del todo. Bueno, ya podemos tener algún, ya tenemos algún heno aquí. Hemos desbloqueado un almacén para la carne. Eso es bueno. Lo que pasa es que todavía no tenemos carne. Vale, al hacer nada de la carne, un lugar donde poner la carne, mejor que en el suelo. Lógicamente. Y vamos a hacer uno ahí. Y ni tan mal, ¿no? ¿Qué nos quedaría? Va, bueno, va, ¿qué nos quedaría? Nos queda terminar la casa. Vale, nos falta la avena, tío. La semilla de avena, que no hemos sacado ninguna, ¿no? A ver. Aquí está. Tengo que sacar 50 de avena para que me dé la siembra, lo que es la siembra de la avena. Y ya una vez desbloqueemos esto, seguramente tengamos ya también más por aquí. Bueno, esto realmente nos falta hacer una puerta. Y al hacer una puerta de paja... Ah, las cortinas no las hemos desbloqueado, ¿eh? Ni todo esto. Claro, porque se bloquea todo al hacer la puerta de paja. Genial, bueno, no pasa nada. Hacemos la puerta de paja. Mirad, ¿habéis observado que la puerta tiene una llave? Quiere decir que esta puerta se puede cerrar a los extranjeros, por así decirlo, a los que vengan de fuera. Tú puedes poner un sitio como si fuera un hotel para que se venga la gente a dormir. Ya lo veréis más adelante en otros capítulos, si apoyáis bien el vídeo. Y vais a poder, digamos, alquilarle una habitación, pero podéis decirle que no duerma en vuestro sitio porque tengáis ahí vuestras cosas importantes, ¿vale? Porque os pueden robar en un futuro, como he dicho, todavía eso no está, el hurto no está incluido, pero os van a poder robar, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Así que chicos, ya sabéis, ir apoyando el jueguito si os gusta, dando el like, suscribiendo al canal si no estáis suscritos. Y espero veros en el próximo capítulo prontito, porque me interesa mucho saber qué va a ocurrir con el personal. Sigo otra vez sin comida, aunque ya tengo aquí anguilas que pronto serán cocinadas. Así que entiendo que ese problema de comida desaparecerá un poquito pronto. Más cositas. Tenemos que terminar de hacer la casa, pero ya dormimos bajo techo por si lloviera. Vamos bien. Así que, gente, os invito a mirar la descripción con todo lo que tenéis por ahí. Podéis apoyarme bien comprando vuestros juegos más económicos con el link de Instant Gaming, de nuestro proveedor. Eso no os cuesta a vosotros nada, al contrario, ahorráis dinero y ayudáis económicamente al canal. Con un like, una suscripción, siempre apoya al canal. Y el que tenga poder adquisitivo y quiera permitirse apoyarnos como miembro o nuestro Patreon, tendrá también sus ventajitas exclusivas, ¿vale? Nos vemos aquí en el manicomio en el próximo vídeo. Hasta la próxima.